Durante años, Hollywood celebró Fiebre de Sábado por la Noche como una historia luminosa sobre baile, juventud y libertad. Sin embargo, muy pocos hablaron de lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. Mientras el público veía luces, música disco y pasos perfectos, el rodaje se desarrolló en un clima tenso, áspero y profundamente incómodo. Nada de aquello fue casual. Cada escena estaba sostenida por decisiones difíciles, conflictos morales y un riesgo creativo que pudo destruir la carrera de su protagonista antes de despegar. En aquel momento, John Travolta parecía la elección perfecta para un papel que prometía fama inmediata. Pero lo que nadie imaginaba era que el rodaje lo colocaría frente a una realidad cruda. Una película mucho más oscura de lo que el estudio estaba dispuesto a admitir. Durante semanas, Travolta tuvo que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar y qué precio estaba dispuesto a pagar por convertirse en una estrella. La pregunta central permaneció oculta durante décadas. ¿Fue realmente una película sobre el baile o sobre algo que Hollywood prefirió silenciar? A mediados de los años 70, John Travolta era el rostro juvenil más reconocible de la televisión estadounidense. Su papel en la serie Welcome Back, Cotter lo había convertido en un ídolo popular, cercano, simpático y aparentemente inofensivo. El público lo asociaba con comedia ligera, sonrisas fáciles y una energía juvenil sin aristas. Cuando se anunció que protagonizaría una película ambientada en el mundo de la música disco, la industria asumió que sería una extensión natural de esa imagen. Un filme alegre, comercial, diseñado para el entretenimiento puro. Nadie esperaba controversia. Nadie esperaba incomodidad, mucho menos un debate moral. Pero el contraste entre esa imagen pública y lo que se estaba gestando en el set sería precisamente el núcleo del conflicto. Fiebre de Sábado por la Noche se basó en un artículo publicado en New York Magazine que describía la vida nocturna de jóvenes italoamericanos en Brooklyn. El texto no era una fantasía colorida. Hablaba de frustración, machismo, violencia latente y una generación atrapada entre trabajos sin futuro y sueños imposibles. Desde el inicio, el guión arrastró esa ambigüedad. Para los productores era una oportunidad comercial ligada a la moda disco. Para el director John Badham era un retrato social duro. Esa tensión creativa nunca se resolvió del todo y se trasladó directamente al rodaje. Las escenas se filmaron en barrios reales de Brooklyn, con extras locales y ambientes poco controlados. No había sets pulidos ni comodidad constante. El equipo convivió con una atmósfera áspera, muy distinta a la imagen festiva que después se vendería al público. John Travolta, que entonces tenía poco más de 20 años, se encontró interpretando a Tony Manero, un personaje cargado de contradicciones, carismático en la pista de baile, pero agresivo, inseguro y profundamente limitado fuera de ella. El conflicto surgió cuando Travolta comprendió que la película no suavizaba esos rasgos, al contrario, los exponía. Durante el rodaje, varias escenas relacionadas con violencia verbal, machismo y abuso generaron incomodidad real. Travolta expresó en entrevistas posteriores que muchas secuencias le resultaban difíciles de procesar, no por complejidad técnica, sino por el peso moral del personaje. El actor entendió que no estaba interpretando a un héroe clásico. Tony Manero no era un ejemplo, sino un espejo incómodo de una realidad social concreta.
y esa decisión narrativa era peligrosa en una época en la que Hollywood prefería protagonistas aspiracionales. El estudio temía que el público rechazara la crudeza del filme. Sin embargo, Badham insistió en mantener el tono original. Cada concesión comercial era debatida. Cada escena problemática generaba discusiones internas. Paradójicamente, la banda sonora se convirtió en el mayor escudo de la película. Mientras en el set se lidiaba con temas incómodos, la música de los Bee Gees empezó a dominar la conversación pública. El fenómeno disco creció más rápido que el propio rodaje. Esto permitió que muchos de los aspectos más oscuros del relato quedaran ocultos bajo una capa de ritmo y moda. El baile distraía. El público se preparaba para una celebración, no para una crítica social. Travolta, consciente de esa dualidad, comenzó a entender que su interpretación quedaría atrapada entre dos lecturas completamente distintas. El rodaje exigía una disciplina física extrema. Travolta ensayaba durante horas, perfeccionando movimientos que parecían espontáneos, pero estaban calculados al detalle. Al mismo tiempo, debía sostener un personaje emocionalmente tenso. Esa combinación generó agotamiento y presión constante. El actor sabía que el éxito podía ser inmediato, pero también que un error podía encasillarlo o destruir su credibilidad en el cine serio. Durante ese periodo, Travolta empezó a percibir que Fiebre de Sábado por la Noche no sería simplemente un trampolín profesional. Sería un punto de no retorno. Cuando se realizaron los primeros pases internos, la reacción fue ambigua. Algunos celebraron la energía del filme. Otros quedaron desconcertados por su dureza. El estudio debatió seriamente cómo comercializarlo. La decisión final fue clara: venderlo como una película de baile. Lo que ocurría debajo quedaría en segundo plano. Ese enfoque salvó la taquilla, pero selló una contradicción que acompañaría a la película durante décadas. Con el estreno, Fiebre de Sábado por la Noche se convirtió en un fenómeno cultural. El público llenó las salas, imitó los pasos de baile y adoptó la estética disco como símbolo de una era. John Travolta pasó de estrella televisiva a icono cinematográfico en cuestión de semanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lectura cambió. Críticos y académicos comenzaron a revisar la película desde otra perspectiva. Aquello que había sido ocultado por la música salió a la superficie. La violencia, la frustración masculina, el vacío existencial. La verdad final fue esta: Fiebre de Sábado por la Noche nunca fue solo una película sobre baile. Fue un retrato incómodo de una generación atrapada, y John Travolta fue consciente de ello desde el rodaje. El actor ganó fama, pero también quedó marcado por un papel mucho más complejo de lo que Hollywood estaba dispuesto a admitir. Años después, Travolta reconoció que esa experiencia lo obligó a madurar profesionalmente de forma acelerada y a entender que el éxito no siempre venía acompañado de ligereza emocional. El precio de la gloria fue la exposición total. Detrás de los pasos perfectos y las luces de neón, Fiebre de Sábado por la Noche escondió una verdad incómoda que solo el tiempo permitió revelar. John Travolta aceptó un riesgo que pudo haber salido mal, pero que terminó definiendo su lugar en la historia del cine. ¿Crees que la película habría tenido el mismo impacto si se hubiera vendido como lo que realmente era? ¿Habrías aceptado interpretar un personaje tan polémico en el inicio de tu carrera? Este episodio cambia tu forma de ver a John Travolta.
Aquí contamos las historias reales que Hollywood nunca explicó. Si te apasiona el cine de los 80, los 90 y los 2000, suscríbete a Hollywood Icónico.